¿Cómo están ustedes? Nos volvemos a encontrar para una nueva conversación, como suele ser habitual en el Vis a Vis. Hoy estamos en el Museo de la Shoah, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Montevideo 919. Agradecemos la gentileza de permitirnos este espacio para poder conversar con ustedes, conversar como siempre a través de Vis a Vis. En esta oportunidad con un hombre nacido en Argentina, que hace ya varios años vive en Israel, precisamente en Jerusalén. Recibió su tesis doctoral del Instituto para el Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén en el año 1993. Es docente de judaísmo contemporáneo, con especial énfasis en educación e identidad judía y el estudio de la Shoah. Está en Buenos Aires. Está dando cursos sobre educación y cultura judía en los guetos como expresiones de resistencia espiritual en la Shoah. Los saludamos, empezamos a charlar y luego algunos comentarios de otros aspectos de este tiempo argentino y tiempo del mundo. Yossi, gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Por dónde se te ocurre comenzar luego de esta presentación? Yo diría que si el foco principal para iniciar la conversación es la Shoah, el Holocausto, quizás sobre proyectos que estamos llevando a cabo desde Yad Vashem, el museo más importante de recordación del Holocausto en Israel, que cumple este año 60 años de existencia. ¿Querés dar cuenta para quienes participan de esta conversación, de qué se trata el Museo Yad Vashem en Jerusalén? ¿Cómo no? Es un centro, es una autoridad pública creada en el año 53, bajo un paradigma de recordación ligado a los primeros años del Estado de Israel, que llamamos el paradigma de la Shoah, el Holocausto y la Resurrección, que habló del contraste entre la situación de impotencia existencial que tuvo el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial frente al impacto enorme de la creación del Estado de Israel en el año 48, en 1948, y según el cual el heroísmo judío era lo más valorado. Uno en las lecturas, en los análisis de esta época, da cuenta que siempre hay un proceso que puede tender a repetirse, ¿no? Uno no debe estar ajeno a ver los actos cotidianos de las sociedades y quienes la dirigen por esta posibilidad de, en mayor o en menor medida, que se repitan actos que tiendan a socavar al otro ser humano o a considerarlo animales, como en algún momento dijo un periodista, David Reef. ¿Cuál es la actitud que vos notás? Vos sos historiador. Así es. ¿Cuál es la actitud que vos notás que debe tener un hombre, una mujer, para decir, debo resistirme hasta en este acto que entiendo que es un acto que me quiere esclavizar o socavar en mis derechos? Nuestro profesor Yehuda Bauer dice que la Shoah es un paradigma, es como un arquetipo del mal, que nos puede ayudar a medir otros males universales, otros genocidios. Pero específicamente sobre el contexto, primero que hay una amplia gama de reacciones judías, que no hay que evaluar, primero no queremos juzgar como historiadores a los actores principales durante el Holocausto, y a comprender que hubo una amplia gama de reacciones judías. No se puede juzgar a todos los judíos como se solía hacer en los años 50, 60, cuando hablé del otro paradigma de Shoah o de Holocausto y Resurrección, solo en función de una supuesta pasividad de la mayoría de los judíos que fueron, así se los solía juzgar, y acentúo que no es mi opinión y no es la actitud hoy en día especialmente de historiadores, como rebaño al matadero, pasivamente a la muerte. Una amplia gama de reacciones que van desde la pasividad, que hay que explicar en qué contexto se dio, si usamos el término pasividad,
hasta la lucha armada para enfrentar a un enemigo atroz que superaba en números, en cantidad de soldados, de oficiales, de policías, dedicados a la represión y a la solución final, es decir, al exterminio sistemático. Primero y principal, existe una situación, una condición de impotencia total. El judío no era artífice de los actos, era un sujeto que actuaba en función de un desconocimiento de lo que ocurría durante la Shoah. El conocimiento de los sucesos se da a partir del 42, 43. Cuanto más se sabe, más uno se puede organizar. Pero hoy en día lo que estamos investigando desde Yad Vashem y desde distintas universidades en Jerusalén y en el mundo, en general en Israel y en el mundo, es por ejemplo la reacción de los que no pudieron obtener un arma para pelear, los que no estaban involucrados, que eran apenas varios centenares, a lo sumo se habla de 750 combatientes con armas en el levantamiento del gueto de Varsovia, los que perduraron durante 4 semanas en la lucha, una lucha guerrillera, una lucha casa por casa, contra las fuerzas nazis que por lo menos se estima que eran 2.000 soldados y policías. Entonces, estamos hablando de un contexto en el cual tenemos decenas de miles de judíos que sobrevivieron a las acciones, por ejemplo, de verano del 42. De alrededor de 300.000 judíos del gueto fueron enviados a Treblinka a la muerte. Para subsistir, era la época de la derrota alemana de Stalingrado, nos da un contexto más amplio. Hay noticias que llegan al gueto y la gente se está preparando eventualmente para una posible liberación. Es decir, por un lado los combatientes hablan de combatir para salvar la dignidad y el honor judío, como lo explica Mordechai Anilevich en su última carta, antes de su suicidio, del suicidio colectivo en el búnker de 1918. Y por el otro hay una masa judía preparada para resistir semanas en búnkers subterráneos, pensando que la liberación se acerca. Sabemos todos que la liberación recién va a venir después del verano del 44, por lo menos en Polonia central y occidental. Entonces, es un contexto en el cual no hay información suficiente. No hay suficientes armas ni vínculos con la resistencia polaca como para organizar algo sistemático. Les quisiera recordar que la gran rebelión polaca de la ciudad de Varsovia, la heroica, realmente memorable rebelión polaca en la cual combatieron también remanentes del levantamiento del gueto de Varsovia, como 2 personajes emblemáticos recordados por muchos de nosotros, como Itzhak Antek Zuckerman, y el otro también recordado que falleció hace pocos años, en el año 2009, en Polonia, Marek Edelman, del Partido Socialista Bund, otra gran fuerza política dentro del judaísmo polaco. Sí, entonces, ellos contribuyeron al levantamiento que cuando ocurrió el general polaco de la ciudad de Varsovia, recién hacia agosto-septiembre del año 44. Esto no es para menospreciar, sino para acentuar la importancia y el impacto que tuvo también dentro de la sociedad polaca el levantamiento judío de abril-mayo del 43. ¿Sos argentino? ¿Te fuiste a vivir a Israel cuándo? Yo me fui a vivir a Israel, comencé por estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén en el año 75, después de haber terminado mi ciclo secundario aquí en la Argentina, en un contexto de una época muy dura, ya se avecinaba el golpe, quise estudiar aquí sociología, historia, cerraron la facultad de filosofía y letras y bueno, ya veía otros horizontes, entonces construí mi carrera académica en la Universidad de Jerusalén. ¿Y por qué querías estudiar sociología?
Porque era una vocación. Historia y sociología era lo que me interesaba estudiar. Sí. En una época en la cual en Argentina no se podía estudiar eso. Ahora, ¿esto venía de papás, de padres que insinuaban esto o venía de una, de una cuestión tuya? Es una... Porque a veces hay mandatos que dicen... No, al contrario. Obviamente mis padres estaban muy apenados de que yo me iba, pero comprendían que en un contexto, en vísperas de una dictadura que ya se anticipaba como muy feroz, mi vocación fue probar estudiar en Israel. También venía de una casa judía, muy de cultura judía, no religiosa, pero sí una casa sionista, de estudiar en una escuela judía con estudios con énfasis en el hebreo. Yo dominaba el hebreo, terminé el seminario de la AMIA, de la Comunidad de Buenos Aires, como moré, como docente. Entonces veía mi futuro, por lo menos para comenzar mi carrera profesional en Israel. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so till you come back home. Los hospitales deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica. Ley 337. El colegio de tu hijo no puede retener el boletín de calificaciones aunque debas alguna cuota. Ley 400. Legislatura porteña. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cadenazzi, hace más de 60 años líder argentino en fuegos artificiales, teléfono 4863-3070. Desde 1936 tenemos el orgullo de brindar educación de excelencia masiva en un modelo inclusivo que garantiza un futuro mejor a las nuevas generaciones. ORT Argentina es miembro de World ORT y está fuertemente integrada al sistema educativo nacional. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Es tal la magnitud de sobre lo que tenemos que seguir pensando, pensando sobre el Holocausto, no solamente como el relato de los acontecimientos, sino de los porqués y para qué sucedió esto desde algunas mentes. Está la magnitud de lo que tenemos que seguir pensando, que aún hoy, que aún ahora, por ejemplo hace apenas unos días, se publica en los diarios de la Argentina y diarios españoles que murió el criminal de guerra nazi más buscado del mundo. El Centro Wiesenthal da cuenta que este hombre vivió en Canadá hasta 1997 con un nombre falso, cuando se determinó que era un nazi de esos sanguinarios. Bueno, quizás esté mal decir que hay nazis que no son sanguinarios. Se lo expulsó de Canadá y se fue a Budapest. Se lo ubicó a este hombre llamado Laszlo Zatári, se lo ubicó en Budapest y allí utilizaba su verdadera identidad y no se escondía. Murió ahora a los 98 años. La Fiscalía húngara, dicen que la Fiscalía húngara tenía que actuar en este momento,
porque este hombre fue responsable de torturas y ejecuciones sumarias. Dicen que tenía tal agresividad que era imposible siquiera acercarse a decirle algo. El diario El País también dice: muere sin pisar la cárcel el nazi húngaro Zatarí a los 98 años. Este es un acontecimiento, es un dato de este tiempo que da cuenta de lo que aún sucede en el mundo con personajes que debieran ser juzgados. ¿Y por qué digo esto? Porque también hace unos días se publica en el diario La Nación, precisamente el martes 13 de agosto, una nota que lleva por título: Delia y Esteche reivindicaron a la agrupación terrorista Hezbollah. El dirigente kirchnerista y el líder de Quebracho estuvieron en una mezquita porteña donde se reclamó la desaparición del Estado de Israel. Lo denunció el Centro Wiesenthal. El Centro Simón Wiesenthal denunció que en la mezquita Tawhid de la ciudad de Buenos Aires, el líder de esa comunidad religiosa, Sheikh Abdul Karim Paz, abogó por la destrucción del Estado de Israel y reivindicó a Moshe Rabbani, que fue agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires y tiene pedido de captura internacional por su presunta participación en el ataque terrorista contra la AMI en 1994. Ustedes ya van a ver a través de nuestras cámaras, ya estarán viendo a través de nuestras cámaras la foto de Delia con el Sheikh, con otras personas, con Esteche, donde dan cuenta de la pretensión de destruir el Estado de Israel. Uno se pregunta, uno puede compartir gobiernos de cualquier mundo, de cualquier país del mundo, ¿no? Como que uno dijera, bueno, a mí no me gusta Berlusconi y por eso tengo que destruir Italia. Pero hay una actitud que condice con lo que aún sigue siendo para muchos el nazismo y la pretensión de decir que destruir a los judíos. Yossi Goldstein, yo quise leer esto delante tuyo porque me parece que tiene mucha actualidad, vos que estás ahora en Argentina. ¿Te merece alguna reflexión? Sí, por supuesto, merece más que una reflexión. Son dos temas separados, o sea, no diría no mezclemos. Bueno. Por un lado tenemos el tema de la casa de nazis, lo que se llamó desde los años 50, todos recordamos quizás la captura de Adolf Eichmann en Argentina en mayo de 1960 y su juicio posterior en Jerusalén. Es decir, es un compromiso de justicia, de memoria y justicia. Creo que todos compartimos, hay países con mayor compromiso. Hace poco tiempo escuchamos el caso de John Ivan Demjanjuk, el famoso ucraniano, que primero fue juzgado y extraditado de los Estados Unidos hacia el año 86-87, juzgado durante 6 años por haber sido un famoso colaboracionista ucraniano de los nazis, entrenado en un campo especial para soldados rusos atrapados, el campo de Travniki. Se lo consideraba que era Iván el Terrible de Treblinka. Hubo cierta duda, todos los testigos así lo aseguraban, sobrevivientes. Finalmente, ante la leve duda, la Corte Suprema de Justicia israelí lo liberó en el año 93, volvió a Estados Unidos, se le quitó la ciudadanía porque mintió al ingresar a los Estados Unidos, estuvo viviendo durante años hasta que se encontró la posibilidad de extraditarlo a Alemania, y Alemania lo juzgó el año pasado, creo que en la ciudad de Múnich, y falleció en el transcurso, fue condenado, ¿sí? Por ser un guardia ucraniano pro-nazi en otro campo, en Sobibor. Traigo este caso para que entendamos que el compromiso del Centro Wiesenthal y en general del pueblo judío tiene que ser de memoria y justicia. Es decir, si quedan nazis con las manos ensangrentadas, hay que ubicarlos, atraparlos y juzgarlos, sea donde sea. Bien. En ese sentido, me apena que en el caso de Chattari, de Laszlo Chattari, haya muerto sin haber sido juzgado y cumplido una pena. No fue el caso de Demjanjuk. O el caso de Priev, que es muy actual, que lo vemos paseándose por las calles de Roma cuando tendría que estar sí, señor. En arresto domiciliario, ¿sí?
por el famoso caso de las fosas ardeatinas, cuando fue extraditado desde Bariloche, les recuerdo a la audiencia, a los televidentes. Es decir, se refugió en la Argentina y la Argentina dio curso a esta extradición. Ese es un caso que me queda claro, ¿sí? El otro caso es un caso más politizado que va hacia un juicio actual del rol de Irán como una república teocrática en la cual se persiguen y se violan los derechos humanos sistemáticamente, también de homosexuales, por ejemplo, de la oposición, donde no hay elecciones democráticas limpias y que tiene como política de Estado la negación de la Shoah, del Holocausto. Y ese es el pretexto, uno de los pretextos para destruir el Estado de Israel. Es decir, acá se niega un genocidio para cometer otro, porque la única forma de destruir al Estado de Israel es cometiendo un genocidio contra los judíos que viven en Israel. No hay otra vía. Aquel que dice que hay otra vía miente. El compromiso que se tiene de algunos políticos, y nuevamente estoy hablando específicamente de la defensa a ciegas de Irán como régimen fundamentalista y del Hezbollah como organización terrorista claramente demostrado que está involucrado en terrorismo, en casos como en Bulgaria, en Georgia, en distintos países del mundo, en Chipre recientemente, con juicios claros, ya no estoy hablando de Israel. Acercarse a estos grupos es promover la destrucción del Estado de Israel y promover otro genocidio. Te voy a hacer dos preguntas cortitas para dos respuestas cortitas. Yo tengo el privilegio de tener un artículo que has escrito, son reflexiones en torno al 70 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, que se va a publicar, con lo cual no pretendo que hablemos del artículo en sí, sino de un par de detalles de ese artículo que van a llevar a quienes conversan con nosotros a partir de este programa a poder tenerlo oportunamente como lectura. Vos hablás, lo que hemos cambiado somos nosotros. No solo por vivir en una sociedad posmoderna globalizada que rescata narrativas subjetivas y deconstruye el pasado para conformar un presente acorde a nuevas cosmovisiones, sino también por haber incorporado la memoria de la Shoah a nuestra esencia judía. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, lo que quiero decir es que la Shoah ocupa un rol central en la memoria occidental, ya no solo de judíos, sino de una amplia gama de países y de sectores en países democráticos. No los llamaría occidentales porque se incluyen países incluso de Europa Oriental, como Rusia, como Polonia, países también de Norteamérica, como Estados Unidos, Canadá, y no solo Israel. Acá hay un proceso que nos lleva a considerar y estudiar la Shoah, como decía antes, citando a mi profesor Yehuda Bauer, como paradigma del mal absoluto, como una advertencia contra la repetición de genocidios, nuevamente no solo de judíos. ¿Sí? El otro tema es, ¿te das cuenta que Porat intentó en un libro rescatar la identidad del niño que aparece en la famosa y emblemática foto del levantamiento del gueto de Varsovia? ¿Nos contás un poquitito de eso? Cómo no, es un libro de un profesor, un colega de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Dan Porat, que felizmente en un seminario que tuve de Yad Vashem para docentes, catedráticos argentinos y de otras latitudes el mes pasado, descubrí que está traducido al español. ¿Sí? Y nos relata o nos intenta reconstruir la identidad del niño famoso del levantamiento. Es una imagen emblemática, una de las imágenes más conocidas del siglo XX, incluso en sondeos de opinión pública, Corriere della Sera en Italia. El niño que levanta sus manos al reprimirse la rebelión, el levantamiento del gueto de Varsovia. Y hay distintas personas sobrevivientes que reivindicaron ser este niño. Y a través del relato del intento nos reconstruye la historia del levantamiento desde la óptica no de los líderes principales, sino desde la óptica del ser humano común. Como intentaba explicar antes, del habitante del gueto que trataba de afrontar el hambre, el frío, la muerte a diario, y que en contextos del levantamiento, de la lucha armada, supo buscar también un refugio para tratar de sobrevivir a esta vorágine sin
prever que los nazis iban a quemar casa por casa con lanzafuegos y de esa manera también destruir, ubicar con delatores también los búnkers para liquidar todo el gueto. Yo no puedo menos que aprovechar que estás en Argentina, que sos historiador, un hombre de trabajo de investigación profunda, que integrás cuerpos importantes universitarios o académicos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, para hacerte esta pregunta. Aquí tengo un libro que me llegó hace poquito, que se llama Breve Historia de los Judíos, su autor se llama Brenner, y dice, en una de las partes, tomé un párrafo, Mahoma veía a los judíos como aliados naturales de la lucha contra la sociedad pagana. Reconocía a los profetas bíblicos como profetas del islamismo, pero esperaba que los judíos aceptaran su nueva religión y la abrazaran como su verdad. La negativa de la mayor parte de ellos a aceptar el islamismo llevó a un enfrentamiento militar que derivó en el desplazamiento de 2 tribus judías y la exterminación de una tercera. En el Corán puede hallarse huellas tanto del respeto por los judíos de la Biblia como del conflicto con los de Arabia. La pregunta tiene por sentido, estamos pensando que la humanidad tiene que encontrarse, ¿no? Esta parte de la historia donde no se acepta a alguien y entonces se intenta destruir. Desde tu visión de historiador, ¿cómo podemos volver a tratarla? Es decir, lo que puedo interpretar sin ser el siglo VII de la era común mi especialidad, ni tampoco Mahoma y el Islam temprano, es el hecho de que más adelante y a pesar de lo que se dijo, el judaísmo y el Islam pudieron convivir. Por ejemplo, en España el siglo de oro. Y la clave para la convivencia fue la aceptación del otro desde un ángulo también cultural y religioso. Y eso es posible. Incluso en plena Edad Media fue posible, por supuesto que tiene que ser posible en nuestros días en pleno siglo XXI. Yossi Goldstein, gracias por acompañarnos en Vis a Vis y seguramente nos volveremos a encontrar, leeremos tus trabajos y seguiremos pensando. Me parece que, estoy convencido, no me parece que un Vis a Vis para conversarlo y para la profunda reflexión de este tiempo sobre el que tenemos que pensarlo por hoy, para mañana y por el ayer. Gracias.